Saludos, aquí estamos en Átomos y Bits. Sabíamos que nos estaban esperando desde la semana pasada, ¿eh? Nosotros también estábamos esperando volver por estos lares para contar más cosas, más temas interesantes relacionados con la ciencia y con la tecnología, en un programa único en su género, porque por aquí está pasando lo mejor de las noticias científico-técnicas que tenemos en estos momentos en el mundo radiofónico. Y gracias a José Manuel Nieves, que le tenemos con nosotros, nuestro especial gurú conectado con todas las bandas anchas, medias, cortas, largas y universales. Saludos. Hola, ¿qué tal? También con Paco Minayo, que hoy se encarga del control de sonido, y en nombre de la redacción, que les habla, Pedro Pablo May. Comenzamos pues, y lo hacemos sin más, mirando a un asunto que yo, en cuanto lo he visto, me he empezado a preocupar por si me despegaba del suelo, más que nada porque tengo mucho vértigo. Inversión de los polos magnéticos. ¿Sé que eso qué significa? ¿Vamos a quedarnos sin gravedad? ¿Vamos a salir flotando hacia el espacio? No, hombre, no. ¿Qué va a pasar? Nada de todo eso. Además, no es algo que nos tenga que preocupar, por lo menos de momento. La Tierra tiene un polo norte y un polo sur, pero tiene además un polo norte magnético y un polo sur magnético. Es decir, tiene dos polos nortes, uno geográfico, que es el polo norte, y uno magnético, que ahora veremos lo que es, y un polo sur geográfico y un polo sur magnético. El polo sur, o sea, no coinciden los polos magnéticos con los polos geográficos, no coinciden geográficamente. ¿Qué sucede? Que la Tierra, debido a la rotación de su núcleo de hierro interno, funciona como una especie de dinamo, y es decir, genera un campo magnético a su alrededor, y todos los campos magnéticos tienen polo norte y polo sur magnético. Las variaciones de esa dinamo en funcionamiento que es la Tierra puede provocar que esos polos se vayan moviendo y se vayan desplazando, como es el caso, como es el hecho. E incluso hay determinadas situaciones en que esos dos polos se invierten, es decir, lo que era el polo norte magnético pasa a ser el polo sur, y lo que era el polo sur magnético pasa a ser el polo norte magnético. Entonces, no sabemos en qué punto estamos de esta situación. Lo que sí sabemos es que el campo magnético es fundamental para la vida en este planeta. ¿Y por qué? Pues fácilmente porque nos protege de todas las radiaciones, de todos los rayos cósmicos que vienen de las radiaciones solares y de los rayos cósmicos que vienen de más allá del Sol, de las lejanas estrellas, ¿no? Y que están muy cargadas energéticamente. Si no tuviéramos ese campo magnético, que lo que hace es que cuando las partículas, porque la radiación son partículas, llegan hasta la Tierra, las desvía, es decir, hace que se desvíen a otro lugar. Cuando son lluvias muy intensas de partículas, como pasa con las tormentas solares, las desvía a los polos, y entonces tenemos esas auroras boreales que son muy bonitas, pero que son inofensivas, no nos hacen daño. Si toda esa energía se descargara dentro de la atmósfera, entonces sería otro cantar, ¿no? Bueno, pues eso es el campo magnético. Y ese campo magnético, que es fundamental para la vida y para nuestra presencia aquí, en este planeta, pues resulta que se está debilitando. Es decir, no le echemos la culpa ni al hombre ni nada parecido, seguramente, y lo más seguro es que es un ciclo natural, pero por lo menos en los últimos 150 años ha perdido un 20% de intensidad. Al mismo tiempo, el polo norte magnético se está moviendo de su punto, de su lugar, que su lugar ahora mismo está en algún punto del norte de Canadá, no está en el polo norte, y se está moviendo hacia Siberia, y se mueve a una velocidad creciente. Ahora mismo, en estos momentos, se mueve unos 40 kilómetros al año, y hace apenas unas décadas se movía a 10 kilómetros al año, es decir, que su velocidad va aumentando. Entonces, esta bajada de intensidad del 15-20% en los últimos 150 años y este movimiento hacen sospechar que es posible que estemos empezando, porque esto tarda mucho tiempo, no es una cosa de un día para otro, una reversión magnética, es decir, que algo dentro de la Tierra está haciendo que los polos empiecen a moverse y que es posible, aunque no seguro, que acaben invirtiéndose. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Cuando dices invirtiéndose, quiere decir que lo que hoy está en Canadá, por ejemplo, esté en el otro lado del planeta. Sigue migrando hacia la zona sur. O sea, lo que hoy es el polo sur será el polo norte y viceversa. Exactamente. Es una inversión de polaridad. Entonces, eso sabemos que sucede, y ¿cómo lo sabemos? Pues sabemos que ha sucedido en el pasado, ha sucedido no una, sino muchas veces. La última vez que sepamos fue hace 780.000 años.
Y hace 780.000 años había personas, o lo que íbamos a ser personas, estaban los antepasados del hombre, es decir, ya la humanidad ya ha conocido lo que es una inversión de campo, de polos magnéticos. Pero a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchas otras inversiones. Es muy raro porque no se producen de una forma regular. Se producen más o menos entre 1 y 5 cada millón de años. Pero resulta que hay periodos de 20, de 40 millones de años en los que no hay ninguna. Y hay periodos de apenas 100.000 años en los que hay más de una. Entonces no sabemos muy bien a qué tipo de fenómeno interno de la Tierra responde esto. Lo que sí sabemos, y estamos absolutamente seguros, es de que hace 780.000 años aquellos Homo erectus y aquellos que habían no tenían ni teléfonos móviles, ni ordenadores, ni GPS, ni televisor, ni radio. Eran felices. Ni energía eléctrica. Entonces, además, la Agencia Espacial Europea, además, ha puesto un vídeo que para mi gusto es bastante catastrofista, siendo la Agencia Espacial Europea, diciendo: inversión de campo magnético, regreso a la edad de piedra, y luego pues se lo ilustra y te explica por qué. Porque evidentemente una inversión de la polaridad va a hacer que todos los aparatos que se basen en la electricidad y en el electromagnetismo estén afectados. Sería, pues, es la otra gran alternativa al caos tecnológico y a la tormenta solar, a esa tormenta solar destructiva. Pero esto, cada vez que anuncian un gran problema que afecte a los ordenadores y a nuestra tecnología, luego se queda en nada, porque me acuerdo cuando el efecto 2000, que también se iba a ir. Bueno, gracias a Dios. El efecto 2000 fue un programa. Al final resulta que no tiene nada que ver. El efecto 2000 fue un problema, o un previsible problema de programación. Y si no pasó nada fue porque se reprogramó lo suficiente a tiempo como para que no pasara nada, porque simplemente era una cuestión de fechas, de que no se pensaba que eso se evolucionara tanto, y se pensaba que el 1 de enero del 2000 muchos sistemas estaban terminados para su contador de fechas no llegaba hasta más allá del 31 de diciembre de 1999. Entonces dices, ¿qué va a pasar cuando el ordenador no sepa en qué fecha está? Y en este caso no se podría reordenar también los satélites. Aquello fue una cosa de programación, como digo, y ahora es una cuestión de la naturaleza. Claro que se puede. De hecho, te contaré una cosa que a lo mejor no sabes, pero el aeropuerto de Barajas este año ha tenido que reorientar varias de sus pistas porque el polo norte magnético se está moviendo. Entonces los aviones cuando aterrizan con un indicador magnético. Entonces esa posición magnética de las pistas, en el momento en que el polo norte magnético se está moviendo, pues resulta que varía, y el avión, en lugar de aterrizar derecho en su pista, pues puede aterrizar unos metros más para allá o con un ángulo de aterrizaje que en lugar de enfilar la pista derecha, la enfile torcido. En ambos casos un desastre. Entonces, los aeropuertos tienen que estar haciendo esas correcciones continuamente. Eso que tú dices, ¿no? El aeropuerto de Barajas lo ha hecho este año. Y cada X tiempo se hace una revisión, a ver si coincide, y se vuelve a medir cómo son las direcciones de los campos magnéticos en las que se basan los instrumentos de navegación. Entonces, por eso digo que una inversión completa de los polos, esto es con una... Hay otro término que es la excursión magnética, ¿no? Y no sabemos si esto que está haciendo el Polo Norte es una excursión geomagnética, es decir, una serie de movimientos y luego vuelve a su ser, o es el comienzo de una reversión magnética. En cualquiera de los dos casos afecta. Esto que estamos viendo ahora afecta poco, y si hubiera una inversión magnética afectaría mucho. Es decir, tarda mucho tiempo en producirse porque va muy poco a poco, pero en el momento en que eso se desencadena, va todo muy rápido. Es decir, es como una gran rueda de un molino que tarda muy poco, hay que empujar mucho para que se ponga en marcha porque pesa mucho y no sé qué, y poco a poco, pero ya cuando coge inercia entonces ya va más rápido, ¿no? Y luego está el tema de que durante las reversiones magnéticas del campo magnético, el campo en sí se debilita. Y como también sabemos que el de la Tierra, se está debilitando, y eso también es un motivo de preocupación. Si siguiera este ritmo de debilitarse para el año 3000, cosa que ni tú ni yo ni este programa lo va a notar, pero a lo mejor alguno de nuestros antepasados sí, para el año 3000 podría no haber campo magnético si siguiera debilitándose. Y eso sí es un problema. ¿Y si no hubiera, qué pasaría? Pues que probablemente se acabaría la vida en la Tierra,
porque quedaríamos expuestos a toda la radiación cósmica que ahora estamos protegidos gracias al campo magnético. Entonces, se acabarían no solamente los GPS ni nada de eso, sino que se acabaría la posibilidad de vida, se acabarían las plantas, los animales, los peces. Ni siquiera en bajo tierra, por ejemplo. Bueno, pues habría que ver, pues a lo mejor habría que... Hay algunas teorías que dicen que el propio Sol con sus chorros de plasma genera una especie de burbuja alrededor de la Tierra que podría servir de protección durante el tiempo que dura el cambio de los polos, durante la inversión de polaridad. Pero si desaparece el campo magnético, entonces ya ni hay polos nortes ni sur magnéticos, ni hay nada, yo creo que a partir de ahí ya no tendríamos absolutamente nada que hacer. Madre mía, cómo están las cosas con el campo magnético, que vamos a seguir viendo a ver si evoluciona o no evoluciona o hasta dónde evoluciona. Y ya que estamos de desintegraciones, de atmósferas, vayámonos a una desintegración más pequeñita, la del bosón de Higgs, que es el famoso bosón que hemos tenido ocasión de conocer gracias al CERN, al Laboratorio Europeo de Partículas, que también se desintegra, pero que se desintegra a la española, o sea, como le da la gana, ¿no? No, hombre, no. Qué bien lo cuentas. Qué bien lo cuentas. ¿No es así? No se desintegra como todo. El Higgs sigue dando noticias, y sigue dando noticias buenas. Y cuando digo buenas, quiere decir que son noticias que respaldan lo que sabíamos antes. Es decir, no es que había las dudas, ¿no? Había dudas de que, cuando esto aparezca, a saber cómo es, porque esto puede acabar con toda la física tal y como la conocemos. Es verdad que podría haberlo hecho. Sin embargo, noticia a noticia, lo que por ahora lo que está haciendo es ir confirmando todas las predicciones de la física anteriores, y el modelo estándar sobre el que se basa la física de partículas, y qué es lo que han visto ahora, que es la primera vez que se ve. Que el Higgs se descompone en fermiones también, y no solo en bosones. Es decir, eso es chino mandarín. Bueno, sí, explícanos, porque yo de los fermiones conozco a un fermín, pero fermiones no. Vamos a ver, los ladrillos de la materia, los constituyentes de la materia, se dividen en familias. Y esas familias en subfamilias, en grupos y luego en individuos, ¿no? Entonces, las dos familias más grandes, digámoslo así, son los fermiones y los bosones. Los bosones transportan la unidad mínima de cada energía. Es decir, son transportadores de energía eléctrica, energía gravitatoria, aunque no sabemos cuál es, energía electromagnética, energía atómica, nuclear. Y los fermiones son los constituyentes de la materia, o sea, lo que se transforma, esa parte de energía que se transforma en materia sólida, que es la que podemos ver en una mesa, en una persona, en una estrella y en un bicho raro, en cualquier parte. Entonces, esas son las... Entonces, para detectar, o sea, este experimento se ha hecho en el Atlas. Atlas es uno de los 4 experimentos del CERN, del LHC, que es el gran colisionador de partículas que hay en Ginebra, que tiene 27 kilómetros de circunferencia. Entonces, ¿cómo buscan ahí las partículas? Pues hacen que un montón de protones, que son constituyentes del átomo, avancen por ese anillo de 27 kilómetros casi a la velocidad de la luz. Otro haz de protones lo hacen avanzar en dirección contraria, y cuando están acelerados los dos casi a la velocidad de la luz, les hacen coincidir, chocan, y al chocar se desintegran. El producto de esa desintegración genera un montón de partículas, de familias de partículas, algunas predichas por la ciencia, otras que son sorpresas y otras largamente buscadas pero muy difíciles de encontrar, como es el caso del bosón de Higgs. Bueno, pues el bosón de Higgs, al hacer estas colisiones, también se rompe, porque es la forma de estudiarlas a las partículas, ver cómo se rompen. Y hasta ahora se veía, lógicamente, siendo un bosón, que se desintegraba, y el producto de esa desintegración eran bosones, como él, de otro tipo. Entonces, lógico, dices, este es el bosón de todos los bosones y esta es la llave de todas las energías y de todas las materias, es lógico que se desintegren bosones. Pero vete tú aquí, que esta vez han descubierto, y esa es la noticia, que también se desintegra en fermiones. Es decir, que cuando el bosón se desintegra, ¿cómo se desintegra una partícula? Pues dando una especie de flashazo de energía remanente, y se desintegra en partículas inferiores, en partículas más pequeñas, en otras familias de partículas, ¿no? En electrones, en neutrinos, en protones, en otros tipos de partículas. Bueno, pues resulta que el bosón de Higgs, que es la partícula que confiere la masa a todas las demás, esta es una prueba más de que efectivamente es así, porque de la desintegración del protón de Higgs salen fermiones, y los fermiones son los constituyentes íntimos de la masa, de cualquier masa, da lo mismo, estamos hablando de quarks y de electrones, y da igual el material,
El átomo de plomo tiene un núcleo y ese núcleo tiene protones y neutrones, y esos protones o neutrones están hechos de quarks, sean de plomo, de hierro, de titanio, de oxígeno o del material que queramos. Y alrededor de ese núcleo hay electrones. Bien, son constituyentes íntimos de la materia. Y el bosón de Higgs, al romperse, al fisionarse, también da lugar a materia, no solamente a bosones de energía. Entonces, esa es una confirmación más. El experimento, que acaba de ser anunciado por los físicos del CERN, tiene una certeza sigma 4. Sigma 4, en una escala de certidumbres científicas, la máxima es sigma 5. Es decir, aquí todo son probabilidades. En el fondo no hay nunca la certeza al 100%. Estás captando sucesos muy pequeños a base de interpretar muchísimos datos y hay un margen de error. Pero sigma 4 es una certeza más que razonable de que todo esto que estoy diciendo es así. Siempre me he preguntado, cuando se habla de la rotura de las partículas y cada vez más pequeñas, si hay un límite, porque el bosón se rompen más bosoncitos y esos bosoncitos también se podrán romper. Pues mira, eso se lo empezaron a preguntar por escrito desde los griegos hasta ahora. La palabra átomo no es más que eso, ¿no? Y hasta ahora hemos ido encontrando trozos cada vez más pequeños. Pero hemos llegado al punto ya. Es decir, cuando se pensaba a principios de siglo que el átomo era lo más pequeño, un átomo de lo que sea, que era lo más pequeño, pues resulta que no, que llega la física atómica, llega la física cuántica, y ven que el átomo es todo un universo que está hecho de cosas. ¿De qué cosas? Pues tiene un núcleo que está hecho de protones y de neutrones y tiene una nube de electrones dando vueltas alrededor. Vamos al núcleo, cojamos un único protón. ¿Es esto lo más pequeño? Pues resulta que no, que está formado por unas unidades todavía más pequeñas que se llaman quarks. Y para hacer un único protón hacen falta 3 quarks. Y hay varios protones dentro de los núcleos atómicos, depende del elemento. En el hidrógeno hay 1, en el deuterio hay 2, en el hierro hay 58, depende de la materia que sea. Y neutrones, ¿vale? Y todo está hecho de quarks. ¿Más pequeño todavía que el quark? No lo sabemos. Creemos que no, porque ya sería una cosa... creemos que no. Que la unidad más pequeña que hay puede haber es precisamente la de los quarks, por lo menos por ahora. Desde lo más pequeño hasta algo un poquito más grande, pero que no es el bosón de Higgs, porque las hemos encontrado hace mucho tiempo, las baterías de los smartphones, pero sí es algo que de momento no se ha encontrado. Las baterías que duren. Tiene mucho que ver con lo anterior también, ¿eh? ¿También? Porque nosotros, ¿qué es una batería? Estamos intentando construir un almacén de energía. Que nos proporciona energía para las cosas que nosotros queremos. Las tenemos ahí en pastillas, esa energía, y la utilizamos para lo que nos conviene. Y no somos capaces. O sea, sí somos capaces, porque ya tenemos tenemos baterías y muchas cosas funcionan con baterías. Pero si fuéramos capaces de aprovechar algo de esta energía de la que hemos estado hablando hace un momento y de meterla en algo que luego podamos utilizarlo, sería prácticamente infinita. No haría falta ni recargarlas, ni tirarlas, ni cabrearse con ellas porque te dejan tirado a mediodía cuando más necesitas el dispositivo que sea. Es que es muy fastidioso porque tenemos unos ordenadores de mano, que es lo que son al fin y al cabo los smartphones, que tienen tantas posibilidades y luego de repente te quedas sin batería y te has quedado sin nada. Y cada vez más posibilidades. Bueno, hay que ser justos. Las posibilidades que tiene una batería de ion litio, que son las que se utilizan ahora en casi todo, están exprimidas ya casi al máximo. No nos hemos dado cuenta, ahora te explicaré por qué, pero la duración de las baterías de hace 5 años a aquí se ha multiplicado varias veces. Pero varias veces. Decían, no, es que aquellos teléfonos que teníamos, esos Nokias de ladrillo que duraban 6 días. Es verdad, pero lo único que hacías con eso era llamar por teléfono. Y a lo mejor mandar algún mensaje, no hacías nada más. Entonces, en esas condiciones, un teléfono, un smartphone de los de ahora, si lo dejas solamente para hablando por teléfono, lo que hablabas con el tal, y no haces absolutamente nada, lo desconectas todo más que tal, pues la batería no te dura 6 días, te dura 30 días.
¿vale? O sea, te dura muchísimo más porque es mucho mejor batería. El problema es que las funciones de los dispositivos han ido aumentando y por tanto los procesos internos que hace ese dispositivo y por tanto el consumo de energía y el consumo de batería. Es decir, todo es verdad que además las prestaciones, las cosas que es capaz de hacer, además aquellos teléfonos no tenían casi ni pantalla, ahora son todo pantalla y cada vez más grandes, una pantalla iluminada o retroiluminada. Eso consume una cantidad brutal, es conectado permanentemente a la red para un montón de funciones. Eso consume muchísima cantidad de batería. La cuestión es que el aumento en la capacidad de batería, que ha evolucionado muchísimo, va más lento que el aumento de capacidades del teléfono. Entonces, lo que hemos estado asistiendo en estos últimos años es que las baterías siempre duran lo mismo, pero resulta que el teléfono cada vez hace más cosas y cosas que gastan más, con lo cual toda esa potencia extra que tenemos de batería la gastamos en las nuevas funciones y al final el teléfono te hace el día, te dura, o sea, el objetivo es que no dure menos de un día nunca, tenga lo que tenga. Y entonces para eso hay que incrementar muchísimo la duración de la batería porque hay teléfonos, un teléfono de hoy tiene muchísimas más cosas, tiene más pantalla, tiene más procesos, tiene más gasto de energía y ese exceso de gasto es lo que la batería está absorbiendo para que al final te dure lo mismo, pero es que si no nos duraría la mitad o menos. Dicho lo cual, estamos exprimiendo las últimas gotas de duración que se le pueden exprimir al tipo de baterías que estamos utilizando. Lo que estamos esperando, lo que está esperando la industria sobre todo, es qué viene después de la batería de ion litio. ¿Qué viene después? Y hay varias ideas. Y todas esas ideas multiplican muchísimo, o multiplican varias veces, que es bastante, la capacidad energética de los dispositivos que llevamos en el bolsillo, y no solamente de eso, sino también de los automóviles y de otras cosas grandes, ¿no? Y dentro de la línea esa que se ha puesto ahora tan reivindicativa de la ecología y del medio ambiente, ¿baterías que sean menos contaminantes que las de litio? Sí, también menos contaminantes. Entonces depende de cuál sea la tecnología. O sea, ahora mismo son todo experimentos. Hay experimentos de todo tipo, de varios tipos. No voy a detenerme un día, si quieres lo hacemos con detalle y explicamos qué tipo de cosas se están haciendo, pero hay experimentos de muchos tipos que no tienen tecnológicamente nada que ver unos con otros, pero que el objetivo es el mismo. Y los resultados, entonces hay que ver cuál de esas tecnologías se puede convertir en un estándar y cuáles de esos estándares puede ser industrializable y con criterios evidentemente de conservación, cuál es más ecológica, cuál es más barata, cuál es más duradera, cuál es más conveniente. Entonces ahí están. Entonces eso se definirá. Pero es algo que va a llegar inmediatamente porque es una necesidad de la industria. Es decir, si fuera una necesidad tuya y mía, a lo mejor no nos hacían ni caso. Pero es una necesidad de la industria. Y la industria, para seguir creciendo, y esto va a seguir creciendo, porque ya lo que viene en dispositivos, simplemente en dispositivos móviles y tablets, lo que llega el año que viene, es como para no creérselo. Cuando parece que ya no le puedes dar más vueltas a las tuercas, van las tuercas y empiezan a dar vueltas como locas, ¿no? Pues eso lo iremos viendo con el tiempo, ¿no? Pues todo eso va a seguir necesitando cantidades cada vez mayores de energía y va a llegar un momento en que las baterías actuales simplemente no van a ser suficientes. Dicho lo cual, a mí me gustaría, por los análisis que hemos estado haciendo y que he estado haciendo desde hace muchísimo tiempo, decirte cuáles son los 2 o 3 modelos o los 2 o 3 dispositivos que más tiempo les dura la batería según todos los test de duración. Sí, ¿qué son? Ahí tenemos, para mí, ahí hay discrepancias, pero hay un campeón de campeones, que es un teléfono de Motorola que se vendía el año pasado. Motorola, desgraciadamente, se marchó de España el año pasado. Y este producto, que es el Razer, el X Max, llevaba una batería de 3.000 miliamperios, es decir, un 40% más grande de lo que lo llevan los otros teléfonos. Duraba, pues por lo menos duraba 2 días, pero enteros. Después, más modernos, es decir, simplemente ahora mismo, pues este mismo que tengo aquí, que es el Samsung Galaxy Note 3, pues es uno de los que ostenta los mayores récords de duración de batería, con 15 horas y pico de uso ininterrumpido. Y hay otro teléfono, que es justo de la competencia coreana de Samsung, que es LG, que es el LG Optimus G2, que tanto por tamaño de batería como por optimización de esa batería dura hasta un 30% más que las baterías convencionales. Es decir, con esos tres terminales ya
Aparte, las baterías son a base de miliamperios, ¿no? Que por hora, son amperios hora, ¿no? Que es la unidad de medida. Entonces, lo único que puedes hacer ya con ellas es hacerlas crecer de tamaño, hacerlas más grandes. En lugar de 1000 miliamperios, pues 2000, y en lugar de 2000, 3000, y en lugar de 3000, 3500, y que vayan subiendo. Y el otro gran actor es el propio procesador, es el propio teléfono. Cómo utiliza el teléfono, gracias al procesador, que es su núcleo, su corazón, cómo utiliza esa energía. Entonces, los nuevos procesadores son capaces de administrar esa energía muchísimo mejor que los antiguos, y de destinar y de cortar el flujo de energía cuando no es necesario estrictamente, y con todo eso prolongan las vidas de los teléfonos. El hecho de hacer los teléfonos más grandes últimamente puede ser no solo por la pantalla, sino también por meter baterías más grandes. No, es una consecuencia de si hubieran tenido pantallas más pequeñas también tendría mucho menos consumo y no serían necesarias baterías más grandes. Va todo unido. Entonces, sin embargo, si se ponen de moda las pantallas grandes, todas iluminadas por todos lados y además conectadas permanentemente, entonces es necesario meterle más batería, y aprovechas que sea más grande para meterle una más grande, evidentemente, ¿no? Pero si los teléfonos fueran yo me acuerdo decían hace unos cuantos años, se decía el móvil justo lo contrario que lo otro, de a ver quién lo tiene más grande. Bueno, pues era a ver quién lo tiene más pequeño el móvil. Pues ahora vuelve a ser también en el móvil a ver quién lo tiene más grande. Caballo grande. Claro. Ande o no ande. Pues es que ese es un dato que a lo mejor podríamos hacer el experimento cada uno en nuestra casa particularmente, porque es verdad que si le quitamos, como antes decías, todas las funciones al teléfono, sobre todo las conexiones, estás constantemente recibiendo que si mensajitos de Facebook. Le desactivas el wifi, le desactivas el internet, o el wifi o la red de datos, para hacer una prueba. Sí. Tú simplemente desactivas la red de datos, pones el brillo de la pantalla, lo pones bajito, que lo veas bien, pero que no esté ahí brillando tal, y solamente con esas dos cosas tú dejas el teléfono ahí y haces tus llamadas y tal, y te das cuenta cómo llegas. Pues claro, no has visto el correo electrónico, no has mandado una foto a un amigo, no has hecho WhatsApp, o sea, entonces ¿para qué quieres un smartphone si lo desconectas, no? Nos acostumbramos enseguida a lo bueno y luego ya... Claro, no has visto un vídeo de YouTube, no le has enviado un chascarrillo a no sé quién, no le has mandado la foto a tu colega, mira lo que estoy... Todas esas cosas que estamos haciendo no las harías, evidentemente. Bueno, en programas próximos seguiremos viendo algunas de esas novedades también que nos traerás de teléfonos y de aparatos tecnológicos que efectivamente por los adelantos que vamos teniendo parece que van a ser algo espectaculares, pero veremos qué tiempo le das para que la industria pueda desarrollar una batería como las que estamos hablando en condiciones para hacerse cargo de este tipo de demanda. Va a depender mucho de cómo crezca la demanda. Pero quiero decir, meses, semanas... No. Entonces, ¿años? Sí, más bien años. Más bien años. Probablemente, no sé, yo no me atrevería a decir que podríamos tener las primeras pruebas en terminales o en dispositivos fuera de laboratorio, que ahora están todas en laboratorio. Podríamos tenerlas a lo mejor en un par de años, 2 o 3 años, y los primeros terminales comerciales podrían a lo mejor llegar en 5, no antes. Bueno, esperaremos si seguimos vivos, si el campo magnético no se ha reventado y si no da la vuelta, porque esto también influiría en la reversión de campo. La batería dejarían de funcionar o funcionarían mal o no harían su trabajo con un campo magnético invertido. Cada vez es más cerca del apocalipsis zombie, ¿eh? No seas así. Esto ha pasado más veces. Gracias, José Manuel. Volvemos la semana que viene en Átomos y Bits. Claro que sí.